El balance del gobierno de López a 5 meses de terminar su desgobierno y a la luz de la mayoría del pueblo de México, correspondiente a la clase media, es de un total fracaso. López entró con la expectativa de que iba a acabar con la corrupción de los de antes. Sus premisas fueron no robar, no mentir y no traicionar. Además, el de acabar con la pobreza y dar salud como la de Dinamarca. Finalmente, fue un fracaso total, pues en su afán de imponer una cuarta transformación, que es un sistema comunista, se olvidó de su juramento de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y López se dedicó a gobernar para un grupo de sectarios, como son los adultos mayores, a los que les quitó su dignidad, su orgullo, y los convirtió en hombres manipulables a semejanza de los borregos para utilizarlos en las elecciones del 2024 y llevar a la presidencia a su hechura de corrupción, como es la señora corcholata Claudia Sheinbaum. De manera que, recapitulando cuál fue el balance de la historia para este narcopresidente, es en el sentido que fue un fracaso, un tipo narcisista, corrupto, perverso, cínico e hipócrita. Pero a la luz del pueblo español, López quedó convertido en un dictador semejante al de Venezuela, Nicolás Maduro. Y asimismo su corcholata queda también convertida en una corrupta, en una discípula de la corrupción de López Obrador. Y para estar en contexto de que López es un tipo fracasado, me permito recordar en el 2018 que López, de manera ocurrente, como siempre ha sido su desgobierno, exigió disculpas al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, de que pidieran perdón al pueblo de México por la conquista, y se burlaron de él así. Que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. Así justificó hoy Andrés Manuel López Obrador la vorágine que causó su reclamo de perdón al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco por los abusos cometidos hacia los indígenas durante la conquista de México. No vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno. Pero parece que los españoles no entendieron sus intenciones. En un comunicado, el gobierno español rechazó la petición con toda firmeza, sin mencionar el tratado firmado en 1836, en el que ambas naciones acordaron olvidar. El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. El escritor Arturo Pérez Reverte fue todavía más visceral. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no lo cree, es un sinvergüenza, tuiteó. Me sorprende mucho que está el señor Trump con el muro y no dice nada y se mete con España.
En las redes sociales, la petición presidencial se convirtió en banquete para los memes. Aquí en el corazón de la capital mexicana, entre los templos católicos centenarios y las ruinas de Tenochtitlán, también se desató la polémica. Y ni a los descendientes de los indígenas lastimados en la conquista les gustó el reclamo. Es como si mi abuelo hizo algo y cómo le voy a pedir al nieto del bisnieto que haga una disculpa. No pide perdón. López, pues, se olvidó de sus premisas fundamentales de gobierno, de no mentir, no robar, no traicionar, de acabar con la pobreza, de dar salud como la de Dinamarca, de dar empleo digno y remunerador, y en su lugar sostuvo un egocentrismo que terminó en un narcisismo, una alteración mental, como si fuera un dios, y además exigiendo reconocimientos al pueblo de México, y eso provocó la polarización entre buenos y malos. Buenos, considerados como liberales, que son los que de manera abyecta lo apoyan, y los malos, los conservadores, que no están de acuerdo con su desgobierno. Y ello fue el motivo por lo que López se convirtió en un presidente fracasado, en un narco presidente, en un sujeto que en lugar de cumplir con la Constitución y dar bienestar y prosperidad al pueblo de México, gobernó para sus paleros y mercenarios, así como para la delincuencia organizada, regalándole su política de abrazos y no balazos para dejarlos impunes en sus delitos. Y por ello es cómplice y alcahuete de las masacres de estos miserables animales que masacraron a más de 180,000 mexicanos. Esto es el concepto que tenemos de López Obrador a 5 meses de que se vaya a la chingada Tabasco. Pero para el pueblo de España, a los que les exigió por conducto del rey Felipe VI de España pedir perdón por la conquista, tienen un concepto más visceral, lo consideran como un dictador, como un verdadero pendejo, como se acredita con las declaraciones de 2 periodistas. Y allí en México sí que hay una dictadura marxista y diabólica, aunque está enmascarada con una falsa democracia. Ahí tenemos a un aprendiz de Chávez, que es el señor AMLO. La situación en México es cada día más lamentable, amigos. Es una violencia extrema. Este tipo ha dejado a los narcos pues mano libre, porque ya decía, más abrazos y menos balazos, claro. Abrazos para el narco y los balazos para el pueblo, ¿no, señor AMLO? Y mientras usted a vivir, a chupar del bote. Miren lo que dice la siguiente noticia. Asesinan a otro político en México durante el proceso electoral y ya suman 44. Antonio Crespo Bolaños murió a tiro limpio, agredido por hombres que consiguieron escapar tras el crimen. El regidor del partido Morena en Chilapa, Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado a balazos este martes por hombres armados que lograron huir, poniendo en riesgo la organización de las elecciones en esta localidad el próximo 2 de junio y la advertencia de mayor seguridad. El edil fue asesinado en la calle Nueva, en donde hombres armados le dispararon de cerca y le dieron al menos un balazo en la cabeza. Ahí tenemos al señor Aldo. ¿No decía usted abrazos? Abrazos de los narcos a usted y los balazos al resto. Ya estamos viendo que México pues, se ha convertido en auténticos tercoleros en manos de este señor, pero vemos también cómo detrás de él existe el crimen organizado, el crimen transnacional, están los narcos y está una situación impensable en México antes de que él llegara, porque no solo están muriendo políticos, es el país donde más mueren más periodistas, además lo señala el presidente del gobierno, además más de 155.000 asesinatos violentos durante su mandato. En definitiva, México parece un territorio hostil, un territorio en guerra con este señor, ¿no?
A ver, hay que decir que tiene cara de bueno y voz de bueno. O sea, puede confundir a mucha gente porque si no tuviera el cargo que tiene y hubiera hecho los desastres que tiene, yo lo conociera por la calle, me caería bien, y es el problema de sus ideas. Tiene un buenismo que lo que hace es traer problemas porque no se adecua a la realidad. Entonces el señor AMLO, pues bueno, tiene una carga de ideas socialistas, indigenistas, de una democracia pervertida donde se supone que está para hacer el bien común y para hacer el bien al pueblo, pero realmente el deterioro de México va de mal en peor. Lo contrario de en El Salvador, que se está logrando una mejora social gracias a las políticas y mucho mejores ideas del presidente Bukele, pero lo que es AMLO tiene las ideas muy confundidas y eso repercute en toda la población, en su deterioro. Bueno, termino mi opinión para manifestar que López tiene el repudio de la mayoría del pueblo de México, conformado por la clase pensante, la clase libre, que López considera como conservadores, y que además de ese repudio lo tenemos clasificado como un narcopresidente por las investigaciones que hizo la DEA en su contra en 2006 y en 2018, y que además es un tipo corrupto que no cumplió con sus premisas de no mentir, no robar y no traicionar, sino que fue todo lo contrario. Fue el representante de los antivalores y de la corrupción y el nepotismo de sus hijos, y además el alcahuete de la delincuencia organizada. Y para el pueblo de España no pasa de ser un dictador, un corrupto, un tipo miserable que no gobernó para el bienestar y la prosperidad del pueblo de México, y que aparentemente tenía la imagen de un hombre bueno, de un hombre simpático, pero que resultó simplemente un mediocre, un hipócrita que aparentó ser un demócrata, un hombre bueno, un hombre bien intencionado y de buena fe, pero que en la realidad resultó un perverso, y que además junto a Bukele, presidente de Salvador, no pasó de ser una caricatura de presidente. Esa es la visión que tenemos en México y que tienen en España. Muchas gracias.